Alejandro Magno, cuando llegó a Egipto, llegó en el año 332 y durante su viaje a los oasis de Siwa le llamó la atención de un pueblo de pescadores muy estratégico por él porque está muy cerca de Macedonia y también cerca de la capital de Egipto o el centro religioso de Egipto, que es Cairo o Memphis. Entonces ordenaba ahí y mandaba a un arquitecto, se llama Dinocratis, a hacer un plan de una ciudad que lleva el nombre de Alejandro Magno, que hoy en día es la ciudad de Alejandría. Luego, cuando llegó Alejandro Magno a los oasis de Siwa para hablar con el dios Amorra en el oráculo para saber el futuro y las guerras con los persas, que los persas son hoy en día esta parte de Irán, le ordenaba viajar y llevar sus soldados y a esta parte para guerrar los persas. Ahí murió Alejandro Magno y no murió en la guerra, murió por malaria y de 33 años. Cuando murió Alejandro Magno y dejó este imperio en Egipto, lo dejaba en la mano de su compañero que se llama Ptolomeo. El Ptolomeo formaba en Egipto, Ptolomeo, sí. El Ptolomeo contaba en Egipto una monarquía, una familia, se llama la familia Ptolomaica. Y a esa familia pertenece Cleopatra. Son los constructores de la biblioteca antigua, la biblioteca más grande del mundo. En la época antigua fue el centro cultural más importante donde estudiaron los filósofos griegos, Talán y Aretes y los famosos filósofos griegos, ahí estudiaron en Alejandría. También fue construida por ellos el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas antiguas del mundo, y para guiar los barcos, y hoy en día no existe. Existe en este lugar hoy en día una fortaleza, una ciudadela árabe. Y construyeron unas tumbas también preciosas, y al final de los reyes Ptolomeos, que son 12 reyes Ptolomeos, llegó Cleopatra. La historia de Cleopatra es la más interesante de toda la historia griega en todo Egipto, y fue la época de Ptolomeo XII, el último rey de los reyes Ptolomeos. Tuvo él 2 hijos, Cleopatra, la Cleopatra VII, la Cleopatra famosa, y uno que se llama Ptolomeo XIII. A veces, y toda la historia desde la época de los antiguos egipcios, según las condiciones que hemos narrado, que el rey de Egipto, o para gobernar Egipto, hay que casarse con la hija del faraón. A veces fue algo normal que el rey hace sus hijos casarse, un varón y una chica de sus hijos que se casen. No fue un casamiento, pero es algo para conservar el trono en la misma familia. Porque la chica, si se casa con cualquier uno del pueblo, en ese momento puede llegar al trono. Entonces, para conservar el trono en la misma familia, ordenan que sus hijos se casan. Este fue en el caso de Cleopatra. Cleopatra se casó con su hermano Ptolomeo XIII, según la orden de su papá, para conservar este trono. Pero quien gobierna es el hermano. Entonces el hermano se casó con Cleopatra y subió al trono del país en Alejandría. Cleopatra fue una mujer muy inteligente y sabía hablar jeroglífico, sabía hablar copto, sabía hablar griego. Tenía el cariño de los egipcios, sobre todo el pueblo de Alejandría, que ayudaba a Cleopatra para llegar al trono y gobernar Egipto. Pero cuando el hermano sabía la trampa de su hermana o su esposa para robar o coger el trono suyo, la echaba en el Sinaí. Llevaban Cleopatra y la echaban en el Sinaí, en el desierto. En el mismo momento había un conflicto entre Julio César y Pompeyo en Roma. Y este Pompeyo llegó a Alejandría para estar lejos de este enemigo, para no lo matar. Pero cuando Julio César sabía que Pompeyo existe,
en Alejandría, lo perseguía con sus soldados y lo mataba en la corte real del Ptolomeo III, el hermano de Cleopatra. Cleopatra cuando llegó la noticia de la llegada de Julio César de Roma a la corte real, ordenaba a sus compañeros ponerla envuelta en una alfombra y llevarla hasta la corte real para tener el poder de entrar a la corte real de su hermano. Cuando entraba a la corte real de Alejandría, salió Cleopatra una vez de la alfombra delante de Julio César, que de repente estaba enamorado de Cleopatra y decidió en este momento casarse con Cleopatra y ayudarla contra su hermano, que fue asesinado por Cleopatra y Julio César, y subió Cleopatra con este casamiento al trono del país. Gobernaba Cleopatra desde ese momento y en nuestro país